Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Buenas noches, bienvenidos al programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Hoy es martes 14 de julio de 2020. Mi nombre es Betty Gaidú y estamos grabando en casa con Andrés de Fosé. Buenas noches. Sí, seguimos en cuarentena. Hoy es el día 116. Así que este programa lo grabamos en casa. Busquen por favor virome y papel para anotar datos de interés. Nuestro agradecimiento a Radio Municipal por el espacio y a Javier, nuestro operador. El tema del programa de hoy es cristianos destacados de ayer y de hoy. Continuaremos hoy profundizando acerca de la vida de dos hombres muy destacados, aunque por motivos diferentes, que vivieron en el siglo XX en Estados Unidos, Martin Luther King y Elvis Presley. Así es, vamos a continuar con la vida de Martin y Elvis. Pero antes quisiera retomar la idea con la que terminamos el programa anterior. Dijimos que tanto Martin Luther King como Elvis Presley desde niños asistieron a la iglesia, donde seguramente escucharon hablar de Jesús como Dios y Salvador. Pero diferentes fueron los caminos tomados por ellos. También leímos la parábola del sembrador, contada por Jesús y su explicación, y expresamos el deseo de que cada uno de nosotros pensara qué terreno es su vida al recibir la palabra de Dios. Repetimos los textos por si no tomaron nota en el programa anterior. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Escucharemos a Elvis Presley cantando Acércate a Jesús, Reach Out to Jesus, pero primero vamos a leer antes la letra en español. Dice así: acércate a Jesús. ¿Es pesada tu carga para llevarla solo? ¿Está tu camino lleno de peligros desconocidos? ¿Te sientes cansado de luchar con todo esto? Jesús te ayudará cuando invoques su nombre. Él siempre está ahí, escuchando cada oración fiel y sincera. Caminando a nuestro lado, en su amor nos refugiaremos. Cuando estés desesperado, solo recuerda qué hacer. Acércate a Jesús, Él se está acercando a vos. Hermosa la letra, así que la vamos a escuchar, cantada por Elvis Presley, Acércate a Jesús. As you bear it all alone,
day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Is the life you're living filled with sorrow and despair? Does the future press you with its worry and its care? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just come to Him today. He is always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus. Come on and reach out to Jesus. I said to reach out to Jesus. He's reaching out to you. Sigamos con la vida de Martin Luther King. Habíamos resaltado que además de un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, fue un activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó activamente en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. En 1948 se recibió de sociólogo en Morehouse College, Atlanta, una institución creada originalmente para afroamericanos. En 1951 obtuvo el título de licenciado en teología y en 1955 el de doctor en filosofía. Desde muy chico sintió la discriminación de una sociedad segregacionista, cuando a los 6 años 2 amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. Asesinado a los 39 años de edad, el 4 de abril de 1968, su corta vida cambió para siempre la historia de Estados Unidos. Entre los hechos más significativos de su activismo se encuentran el boicot al servicio de autobuses de Montgomery en 1955, que puso fin a la segregación en el transporte público. Martin Luther King poseía un gran carisma y una firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles, siempre mediante métodos pacíficos. Como dijo el pastor Percy en el programa anterior, Martin Luther King se inspiró en la figura de Mahatma Gandhi, también en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau, las mismas fuentes que por aquellos años inspiraban la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. En 1955, Luther King comenzó a lidiar con el racismo y la violencia que se ejercía contra los negros en el sur de Estados Unidos. El 1 de diciembre de ese año, la humilde modista afroamericana Rosa Parks fue arrestada y multada por sentarse en la sección reservada para los blancos en un autobús. Martin Luther King inició entonces un boicot de autobuses. Apoyado por la población negra, organizó un sistema de viajes compartidos, lo que le valió un arresto. La campaña duró 382 días, más de un año. Los segregacionistas blancos atacaron la casa de Martin Luther King y 4 iglesias.
El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, primero a través de la Southern Christian Leadership Conference, Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, y más tarde del Congress of Racial Equality, Congreso de Igualdad Racial. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitzgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, logrando para los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos, y la lucha continuó. Sí, luego de esa primera conquista, Luther King continuó su defensa de los derechos civiles, destacándose su participación en 1963 en la campaña de Birmingham, Alabama, una de las ciudades que mantenían y aseguraban, por medio de la ley local, el mayor grado de segregación racial de Estados Unidos. Martin Luther King impulsó el llamado Proyecto C, una serie de manifestaciones no violentas, como sentadas en restaurantes y bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, etc. Eso provocó su arresto y la escritura de la carta desde la cárcel de Birmingham, donde define su lucha contra la segregación. La carta incluía la cita siguiente: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. ¿La repito? La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Recibió el apoyo del presidente John Kennedy y fue liberado a la semana de su detención. En junio de 1963 terminaron las protestas con la apertura de los lugares públicos a los negros. Otra acción importante. El 28 de agosto de 1963 se organizó la gigantesca Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, de la que participaron 250.000 personas y fue considerada la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia. En ese marco pronunció su discurso emblemático, Yo tengo un sueño, I have a dream, donde habló de su deseo de un futuro en el que la gente de tez negra y blanca pudieran coexistir armoniosamente y como iguales. Una América unida en la que se pueda vivir en igualdad. Este discurso marcó un momento definitorio en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y está considerado uno de los mejores discursos de la historia. Frase en este discurso: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. King y otros representantes de organizaciones antirracistas fueron recibidos por el presidente John Kennedy, quien se comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y los problemas de desempleo que afectaba de modo especial a la comunidad negra. Vamos a escuchar Canción para mirar urgente, que la canta Salomé Arrizibita. De nada sirve quedarse plantados, mirando a lo alto sin tender la mano, sin mojarse la vida como el samaritano, sin creer que cada uno es parte del milagro. Para todos es posible y deseable
entre todos es más fácil y alcanzable. Desde todos los rincones, con todas las diferencias, hermanados todos en el mismo Padre. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. El cielo es aquí y ahora haciendo reino, y Jesús está aquí y ahora en el mismo empeño. Hay que mirarse a los ojos, que la luz viene de dentro, y el grito urgente del mundo ya se está oyendo. Para todos es posible y deseable, entre todos es más fácil y alcanzable. Desde todos los rincones, con todas las diferencias, hermanados todos en el mismo Padre. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que aprender que levantar la mirada no significa esperar todo desde el cielo. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que mirar a los ojos, enderezarse y caminar. Queda mucho y hay que hacer crecer el reino. Hay que hacer crecer el reino. Hay que hacer crecer el reino. Luego de escuchar esta hermosa canción, vamos a seguir describiendo las actividades sobresalientes de Martin Luther King. En una oportunidad dijo: quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Fuerte, ¿no? El 14 de octubre de 1964, a los 35 años de edad, el líder afroamericano recibió el Premio Nobel de la Paz, consagrándose en ese momento como la persona más joven en recibir esta distinción. Fue reconocido por su lucha contra la segregación racial en Estados Unidos a través de protestas pacíficas, como hemos dicho anteriormente. En ese mismo año, 1964, el movimiento de derechos civiles logró la ratificación de la enmienda 24, que abolió el impuesto de votación, y la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación racial en el empleo y la educación, así como la segregación racial en las instalaciones públicas. También la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esta ley consiguió que el voto estuviera protegido, ya que hasta el momento había estados que para votar exigían pruebas de alfabetización o el pago de algún impuesto,
utilizando estos recursos para limitar el derecho al voto de las personas negras. También fue importante su apoyo a la lucha de los trabajadores de limpieza urbana de Memphis, Tennessee. Fue en el marco de una marcha de los trabajadores barrenderos de Memphis en donde dio su último discurso, la víspera de su muerte, el famoso discurso "He estado en la cima de la montaña". Con frecuencia se pasan por alto las posturas políticas cada vez más radicales que King adoptó en sus últimos años, tales como oponerse a la guerra de Vietnam y forjar una alianza multirracial de todos los sectores empobrecidos a la que llamó Campaña de los Pobres. Con respecto a la guerra de Vietnam, comenzó a expresar en público sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El 4 de abril de 1967, un año antes de su muerte, pronunció en Nueva York el discurso "Más allá de Vietnam, el momento de romper el silencio". Denunciaba en él la actitud de Estados Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban ocupando el país como una colonia estadounidense y llamaba al gobierno estadounidense el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy. Insistía también en que en el país tenía necesidad de un gran cambio moral, diciendo que una verdadera revolución de valores se preocuparía luego, avergonzada, de los sorprendentes contrastes entre la pobreza y la riqueza. Consideraba que Vietnam hacía difícil alcanzar los objetivos enunciados por Johnson cuando anunciaba una guerra contra la pobreza. Algunas de las frases importantes que él dijo fueron estas: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y otra también que tiene que ver con la guerra de Vietnam: hemos guiado los misiles y desviado a los hombres. Bueno, seguimos, Andrés, con lo que fue la campaña de los pobres, ¿eh? Con respecto a este tema dijo: mientras haya pobreza en este mundo, ningún hombre puede ser totalmente rico, incluso si tiene $1.000.000. A partir de noviembre de 1967, King y el equipo de la Southern Christian Leadership Conference se reunieron para discutir la nueva legislación, los motines raciales, Hot Summers, y la aparición del Black Power. Decidieron entonces organizar la Poor People's Campaign, la campaña de los pobres, con el fin de luchar por la justicia social. Calificada por el pastor como la segunda fase en el movimiento de los derechos civiles, pretendía combatir la pobreza analizando su origen y no restringiéndose solo a la defensa de los afroamericanos. King afirmó entonces: no deben ser solo las gentes negras, sino todos los pobres. No deben ser solamente la gente negra, sino todos los pobres. Debemos incluir a los amerindios, los puertorriqueños, los mexicanos e incluso a los pobres blancos. Escuchamos la canción "Otro mundo es posible" del CD del mismo nombre. Somos parte de un pueblo que camina, que busca, que sueña, que trabaja y que espera. Somos parte de un pueblo que camina. Somos parte de una historia repetida, de luchas, de cadenas, de sangre y de mentiras. Somos parte de una historia repetida. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente.
para la gente. Somos parte de un pueblo que se anima, que siente y que cree, corazón que late esperanzas. Somos parte de un pueblo que se anima, somos parte de un pueblo que construye, que grita, que enseña, que comparte y que abraza. Somos parte de un pueblo que construye. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente y una historia que sea nueva, con lugar para la gente. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Como ya dijimos, tanto Martin Luther King como Elvis Presley, desde niños asistieron a la iglesia donde seguramente escucharon hablar de Jesús como Dios y Salvador, pero diferentes fueron los caminos tomados por ellos. Recordemos que en la parábola del sembrador, Jesús explica las distintas formas en que la gente reacciona al escuchar el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Generalmente cuando queremos enfatizar algo, lo repetimos más de una vez. Así también pasa en la Biblia, cuando se repite varias veces, obviamente tiene una importancia especial y tenemos que prestar más atención. La parábola del sembrador aparece 3 veces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el programa pasado leímos la versión de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 8. Y en Marcos se encuentra en capítulo 4, versículos 1 al 9, y en Lucas 8, versículos 4 al 8. Bueno, Jesús escogió relatar esta parábola en un momento muy oportuno, cuando se había juntado muchísima gente para escucharlo. Y la Biblia nos dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. Bueno, y allí narra la parábola del sembrador, que la hemos leído en el programa pasado. Como esta parábola se trata de escuchar la palabra de Dios, Jesús quería hacer conocer las opciones que frente a sus enseñanzas tenían todos aquellos que habían venido a él a aprender, a escucharlo, ¿no? Tengamos en cuenta que la semilla de la que habla Jesús es la palabra de Dios o la palabra del reino. Sin embargo, esta palabra no da el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga la semilla. Uno de los posibles terrenos es junto al camino, el cual, de acuerdo a la interpretación de la parábola, está compuesto por la gente que, aunque escuchan la palabra de Dios, no la entienden. O sea, mientras que con los oídos se escucha la palabra de Dios, con el corazón se entiende. Por eso no es un simple entendimiento mental, sino una aceptación con el corazón. O sea, la parte interior de la mente, ¿no? Algo así. Es por eso que el resultado de la semilla no depende de ella, sino del terreno, o sea, el corazón de aquellos que la escuchan.
En esta parábola vimos que todos escuchan la palabra de Dios, sin embargo los resultados son diferentes, mientras sea distinta la calidad del corazón, la calidad del terreno. Unos la van a rechazar, otros a aceptar, hasta la primera aflicción, otros la recibirán, pero eventualmente no la tendrán como prioridad y pondrán otras cosas primero, dinero, fama, etc. Finalmente, otros captarán la verdad y la entenderán, manteniendo un corazón bueno y recto, llevando frutos. Es por eso que Jesús, al terminar la interpretación de la parábola, dijo en Lucas 8, del 18 al 20, por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Ya vimos que en Martin Luther King la semilla cayó en terreno fértil. Tuvo una vida muy difícil, pero siempre su prioridad fue el amor a Dios y al prójimo. Veremos que Elvis escuchó la palabra de Dios, pero tal vez su terreno no fue propicio. Y la tristeza y la soledad lo acompañaron toda su vida. Escucharemos a Elvis Presley cantando Help Me, pero antes leemos la letra en español. Y en español sería ayúdame, ¿no? Señor, ayúdame a caminar otra milla, solo una más. Estoy cansado de caminar solo. Señor, ayúdame a sonreír otra sonrisa, solo una sonrisa más. Sabes que no lo puedo hacer yo solo. Nunca pensé que necesitaría ayuda. Pensaba que podría lograrlo por mí mismo, pero ahora sé que no puedo soportarlo más. Con un corazón humilde, de rodillas, te ruego, por favor, ayúdame. Baja de tu trono dorado y ven. Aún humilde como yo, necesito sentir el toque de tu tierna mano. Quita las cadenas de oscuridad. Déjame ver, Señor, déjame ver. Déjame ver cómo ser parte de tu plan. Nunca pensé que necesitaría ayuda. Pensaba que podría lograrlo por mí mismo, pero ahora sé que no puedo soportarlo más. Escuchamos este hermoso tema entonces por Elvis Presley. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I beg you please help me. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I beg you please help me.
Haremos ahora un breve recorrido por la vida de Elvis y sus canciones cristianas. Nació el 8 de enero de 1935 en una familia de escasos recursos después de un complicado parto donde murió su hermano gemelo. Sus primeros pasos en la música fueron en una iglesia evangélica de alrededor de 25 miembros que incluía a sus familiares en el estado de Mississippi. El padre de Presley era diácono y su madre era maestra de escuela dominical, escuela bíblica. Su madre lo animaba a asistir a las reuniones de jóvenes y Elvis acudía con gran entusiasmo. Trabajaba en la iglesia, participaba con la juventud y asistía a las reuniones de oración. Alcanzó notoriedad gracias a la música gospel. Grabó más de 50 canciones cristianas tales como How Great Thou Art, Cuán grande es Él, y He Touched Me, Él me tocó, en 1972. Elvis fue bautizado cuando era niño en Tupelo y otra vez cuando era adolescente por un pastor pentecostal en Memphis. Según todos los relatos, Elvis era profundamente religioso. Creo en la Biblia, dijo en una ocasión. Creo que todo lo bueno proviene de Dios. No creo que yo cantara como canto si Dios no hubiera querido que lo hiciera. Para Elvis, el cristianismo y la música estuvieron íntimamente entrelazados desde el principio de su vida. Pero aunque promete cantarle a Dios eternamente, evidentemente no pudo cumplir su promesa. James Hamill, que era predicador de su congregación en Memphis, recuerda a los Presley en la iglesia, pero dice que Elvis nunca tuvo especial participación en los cultos. Cuenta que una noche Elvis fue a verle a su despacho un domingo después del culto a finales de los años 50. Le dijo: «Pastor, soy el joven más miserable que pueda conocer. Tengo todo el dinero que pueda necesitar, millones de fans y amigos, pero estoy haciendo lo que usted me enseñó que no hiciera y no hago las cosas que me dijo que hiciera». Los tíos del cantante, Bester y Klitz, le regalaron una Biblia en 1957, la cual llevó consigo hasta su muerte. Se dice que durante casi 20 años leyó y estudió la Biblia, donde el cantante hizo sus anotaciones manuscritas. Una de las frases escritas por él dice: «Juzgar a un hombre por su punto más débil o deudas es como juzgar el poder del océano mirando una sola ola». En ocasiones leía la Biblia a sus amigos, concluyendo con interpretaciones propias, fuera del contexto bíblico. Abandonaba repentinamente reuniones importantísimas y cuando lo buscaban lo encontraban leyendo la Biblia en algún lugar secreto. Su hermanastro, David Stanley, lo recuerda leyendo la Biblia a menudo. Solía citar las palabras de 2 Corintios 5, versículo 15. «Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Elvis interpretó canciones cristianas, tal vez para recuperar la paz que alguna vez tuvo. Solía llorar cuando alguien le hablaba de Dios. Se emocionaba cuando escuchaba un himno antiguo de los que alguna vez había entonado en la iglesia. Su hermano dijo que a veces lo escuchaba orar: «Muéstrame una salida, Señor. Estoy cansado y confuso. Te necesito», decía. Solo Elvis y Dios saben si en el último momento de su vida se arrepintió o no, pero su testimonio, su forma de vida, dicen otra cosa. Antes de escuchar a Elvis cantando «Él me tocó», leemos la letra en español. Encadenado a una pesada carga, bajo el peso de la culpa y la vergüenza, entonces la mano de Jesús me tocó y ahora ya no soy el mismo. Porque Él me tocó, oh, Él me tocó. Y la alegría llena mi alma, algo sucedió y ahora lo sé. Él me tocó y llenó mi vacío. Oh, desde que conocí a este Salvador bendito y desde que Él me purificó y llenó mi vacío, nunca dejaré de alabarlo y lo proclamaré toda la eternidad. Porque Él me tocó, oh, Él me tocó. La alegría llena mi alma,
algo sucedió y ahora lo sé. Él me tocó y llenó mi vacío. Escuchamos entonces esta hermosa canción. Shackled by a heavy burden, 'neath the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. He touched me, and now I am no longer the same. For He touched me. Oh, He touched me. He touched me, and oh, joy, wonderful joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, since I met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, oh, I'll never cease to praise Him, I'll shout it while eternity rolls. Oh, He touched me. Oh, He touched me. He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Vamos a hablar de los dones, de los talentos que Dios nos da. Estamos un poco apremiados por el tiempo, así que no vamos a leer la parábola de los talentos o del dinero, como dicen algunas versiones. Pero ustedes lo pueden leer buscándolo en Mateo 25, versículos 14 al 30. Sí diremos que los talentos mencionados en la historia, en la parábola, no solo representan el dinero o las cosas materiales, sino también las cualidades y la capacidad que todos llevamos dentro nuestro, es decir, el potencial que tenemos. La vida a veces no es justa, no todos empezamos con las mismas cartas. Unos nacen en la abundancia, estarían representados por los que recibieron los 5 talentos, y otros lo hacen en la escasez, un solo talento. Pero en la vida, como en la parábola, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. La alternativa no es otra que superar el miedo que nos retiene para cumplir con nuestro potencial, para hacer lo que estamos llamados a hacer. A Elvis, Dios le dio un hermoso talento, una voz maravillosa, tal vez con el propósito de cambiar el curso de la historia de la alabanza y la adoración en la iglesia. Sin embargo, no fue así. Una mezcla de problemas en su entorno y las tentaciones del mundo, sumados a la incomprensión y tradicionalismo de la iglesia cristiana de aquel entonces, marcaron tal vez su destino final. Dentro de la iglesia, en lugar de encontrar el apoyo, comprensión y guía espiritual que seguro necesitaba, solo encontró rechazo, incomprensión y dureza en los corazones, arrugados por la tradición,
que se fijaron en los ritmos y no en el don que Dios le había regalado. Él tuvo que tomar una decisión de seguir a Cristo o aceptar lo que el mundo le ofrecía: fama, dinero, amigos, mujeres bonitas, drogas, etc. Todo eso pasajero que finalmente eligió. Las tentaciones y placeres de este mundo llegaron a su vida. La fama, fortuna y las drogas fueron detonantes para el detrimento de su fe y su alejamiento de Dios. Era sumamente atractivo para las mujeres y, teniendo bajo sus pies riqueza y muchas otras cosas, se reflejaba en sus conciertos una enorme tristeza, un grito desesperado que salía de lo más profundo de su corazón. Tal vez tuvo miedo de dejarse usar por Dios, o tal vez no se sentía digno de servirle. Seguramente lo entendió cuando comenzó a sentir el dolor de estar sin el Espíritu de Dios. Nos preguntamos si regresó al cristianismo alguna vez. En el transcurso de su vida y de su carrera, tuvo notorios acercamientos a la música gospel y al cristianismo en general. Lisa Marie Presley, la hija, dice que el gospel era sin duda su género musical favorito. Y decía, parecía estar más apasionado y en paz cuando cantaba gospel. Cuando lo encontraron muerto en un baño, tenía un libro, La búsqueda científica de la cara de Jesucristo, que era una mezcla de superstición y espiritismo. Evidentemente siempre estaba buscando, ¿no? Lo espiritual, ¿no? Buscando a Dios. Su hermano dice que oraba: muéstrame una salida, Señor, estoy cansado y confundido, te necesito. A pesar de la vida que vivió Elvis, se cree que en sus últimas horas, regresó a la fe. Un regreso que se relata en su obra de teatro. Creo que en las últimas horas Elvis Presley le pidió a Dios que lo perdonara, afirma Mark Macías. Y agrega, durante sus horas finales sí sabemos que Elvis fue a su piano y tocó canciones de gospel. Quizá ese acto nos da alguna indicación de que Elvis estaba llamando a Dios. En el último concierto se veía con sobrepeso y muy débil, según muchos espectadores y críticos de la época. Sin embargo, fue un espectáculo de la gira como cualquier otro y no daba señales de su inminente muerte 2 meses después. Ese día presentó a su familia en el escenario, acto que fue considerado por algunos como una especie de despedida y que evidenciaba su mal estado de salud. Si se arrepintió al final y se puso a cuentas con Dios, no lo sabemos, pero claramente se puede ver que su nostalgia fue siempre cantarle a Dios, ¿no? Realmente verlo cantando en su último recital da pena, ¿no? Que apenas puede estar parado, es terrible verlo cantar. Les compartimos este hermoso himno que Elvis cantó una vez en directo y fue el día 16 de febrero de 1977 en Montgomery, Alabama, unos meses antes de morir. El título de este tema es Where No One Stands Alone, donde nadie esté solo, y fue grabado en Nashville el día 25 de mayo de 1966 y fue incluido en su segundo álbum de música gospel, How Great Thou Art, que sería Cuán grande es Él. Vamos a leer la letra. Donde nadie esté solo, sería la versión en castellano. Una vez me detuve por la noche con la cabeza agachada, en la oscuridad tan negra como era posible, y mi corazón se sintió solo, y grité: oh Señor, no me ocultes tu rostro. Como un rey puedo vivir en un palacio muy alto, con las grandes riquezas llamándome, pero no conozco nada en todo este mundo peor que estar solo. Sostén mi mano todo el camino, cada hora, cada día, de aquí hacia lo gran desconocido. Toma mi mano, déjame quedar donde nadie esté solo. Escuchamos entonces Donde nadie esté solo.
I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Like a king, I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Sí, nos despedimos hasta el próximo programa, esperando que este programa y el anterior, que eran una sola cosa, les haya gustado y gracias por compartirlo. Bendiciones. Y como última despedida, vamos a escuchar a Elvis cantando Cuán grande es Él y sublime gracias. Ya pueden empezar a aplaudir. Hasta la próxima. Chau, chau. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Sing it, fellas. When Christ shall come, we shall have acclamation to take me home. What joy shall
then I shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. Beautiful. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know last days to sing God's praise. And when we first